La conferencia de hoy se titula Acceso consciente al mundo de los sueños. En una conferencia muy conocida dentro del gnosticismo, que se llama Los 4 estados de conciencia. Esos 4 estados de conciencia son los sueños, segundo, el estado de vigilia, tercero, llamado recuerdo de sí, y cuarto, el estado de iluminado. Esos serían o son los 4 estados de conciencia. En una conferencia anterior se habló también de los 4 niveles de la gnosis y no los 4 estados de conciencia, para hacer una diferenciación entre precisamente la conferencia esta a la que aludo, porque los 4 niveles de la gnosis en realidad son diferentes. La psicología oficial, cuando habla de los estados de conciencia, se remite precisamente a esto. El sueño es un estado de conciencia. La vigilia, ese es otro estado de conciencia. Y la escuela del cuarto camino habla del recuerdo de sí, que es el tercer estado de conciencia, y el estado de iluminado, el cuarto estado de conciencia. De manera que este es diferente a los 4 niveles de la gnosis, en el que más que estados de conciencia, aunque no se niega de que no se relacionen estados de conciencia ahí. Dentro de la psicología más bien se podría ubicar como estados mentales. Estados mentales. Porque alguien que esté en un nivel de ignorancia, que tiene un estado de ausencia de conocimientos, de información más adecuada a la realidad, o inclusive estados de rechazo al conocimiento. Y el que tiene estado de piscis, este es otro estado del conocimiento, en el que se basa en creencias. Son en realidad un nivel del conocimiento, porque ese es un nivel del conocimiento inferior, porque las creencias no es más que la suposición de que algo es cierto. Básicamente eso. Yo parto del supuesto de que algo es cierto. Y recuerden aquella conferencia de Samael Aupeor en la clave de la dinámica mental, hablando de los supuestos mentales. Suponemos, y hemos adquirido una gran cantidad de creencias con base en la suposición, en la creencia de que algo es cierto. Entonces, esos son niveles del conocimiento. Y es más bien un estado mental. Estados mentales superiores es el de dianoético. El estado dianoético. El estado de dianoia, en el que la persona busca certeza, busca no tener equivocación sobre un determinado conocimiento, busca no equivocarse y no autoengañarse. ¿Para qué? Para ir sobre paso seguro. No se basa solamente en lo que le digan otros, así sea que vengan de los seres celestiales más grandes, que no es, generalmente esos son suposiciones. Se basa en sí mismo, en la autonomía y en la originalidad, que es el ser que se desarrolla a sí mismo.
el hombre dianoético, el nivel de conocimiento dianoético. Y por último tenemos el estado iluminado, que es un estado realmente superior. Ese es un estado superior. Bueno, hoy entonces estamos tratando sobre el acceso consciente al mundo de los sueños. Es decir, vamos a tratar sobre los sueños, pero esto también está relacionado. Y vamos a ir hoy a hacer quizás más hincapié fuera de los sueños, en la vigilia y en el recuerdo de sí. Porque esto podemos ser, o podemos intentar ser. De manera, pues, de que los 4 estados de conciencia es lo que se relaciona más con lo que la psicología conoce como estados de conciencia. En el gnosticismo samaeriano se nos habla de las salidas en cuerpo astral. Y entonces se nos dice de que para una persona poder tener ingreso al mundo astral se deben practicar unos mantras, el faraón, etc. Varios mantras existen para poder la persona entrar al mundo astral y tener una salida en cuerpo astral. Otra tesis más sobre el astral es que se nos ha dicho de que las personas que van ahí tienen una experiencia objetiva y se encuentran ahí a intercambiar y se llega al mundo astral para tener sabiduría, para tener conocimientos. La gente supuestamente va a templos y habla con maestros. Se nos ha dicho eso. Y además se nos ha dicho de que el cuerpo en el que se actúa es un cuerpo que se llama cuerpo astral lunar, ya que nosotros no tenemos un cuerpo solar. Y entonces más o menos esa es la teoría general de la gnosis sobre las salidas en cuerpo astral. Vamos ahora a mirar que el maestro Samael había cambiado de tesis y que las tesis últimas que tenía sobre este tema eran bastante diferentes a lo que empezó a creer la gente. Podríamos decir que el maestro Samael cambiaba de conceptos y no decía rectifico. En tal sentido de que aquello que se ha dicho es incorrecto, es mejor, o sea, faltaba ser mucho más explícito. En un libro llamado Misterios del Esoterismo Crístico, le hacen al maestro una pregunta. La pregunta es esta: maestro, usted acaba de decir que no todos tienen cuerpo astral. Mi pregunta consiste en saber por qué una persona que duerme en su lecho
sueña que está en otra parte. Allí que hubo una salida del cuerpo astral, de la conciencia o del pensamiento. El maestro Samael da la respuesta, pero voy a tomar entre líneas, entre corchetes, el pedazo que más nos interesa. Dice el maestro: es claro que cuando actúa fuera del cuerpo físico, sea porque se haya escapado a través de la muerte o durante las horas del sueño, actúa el ego. Actúa el ego. Esto es muy importante, aunque ahora no se note muy bien. Y dice, mucho más abajo, en relación al anterior, y claro, como quiera que lleva la conciencia dormida, el ego lleva la conciencia dormida, sueña, y los sueños son transmitidos al cerebro físico. El ego sueña. El ego sueña. Y esos son transmitidos al cerebro físico. Bueno, le hacen una segunda pregunta al maestro. La pregunta es: ¿podemos nosotros identificar al cuerpo del deseo, asiento de las emociones, con el dedo? Esa es la pregunta que le hacen al maestro. Repito, ¿podemos identificar al cuerpo del deseo, asiento de las emociones, con el dedo? Esto es muy importante. Aquí más que todo, con esto con el dedo, quizás quieren decir, podemos ubicar una realidad sobre el cuerpo del deseo. Esto es muy interesante porque aquí el discípulo, el estudioso de la gnosis, ha utilizado otro nombre para el cuerpo astral. Es necesario explicar esto. En la escuela Rosacruz de Max Heimbel no se le llama cuerpo astral, se le llama cuerpo del deseo o cuerpo de deseos o cuerpo de deseos, pero es lo mismo. En cambio, en la doctrina teosófica de Elena Petronila Blavatsky, de Annie Besant, y de Leadbeater, se le llama cuerpo astral. Cuerpo astral. En realidad se está refiriendo a la misma cosa. Y hay algo muy interesante en esta pregunta. Este discípulo ubica muy bien, sabe muy bien que este cuerpo de deseos, o lo que se ha denominado el cuerpo astral, es el asiento de las emociones. Lamentablemente, muchos estudiantes de la gnosis no han podido comprender esto que el discípulo del maestro Samael, que le hace la pregunta, pues lo sabe. Entonces, la respuesta del maestro, que esta sí la voy a decir completa, es la siguiente. Ciertamente, el cuerpo de deseos no es un cuerpo en sí. El cuerpo de deseos, que es lo mismo que decir cuerpo astral, no es un cuerpo en sí. No. Es una serie de formas o agregados
que se penetran y compenetran mutuamente en forma inconfundible. A ese ego que algunos llamen cuerpo del deseo, allá él. De manera que el maestro Samael se refiere que lo que hay es un ego, o es el ego, que no se debe llamar cuerpo del deseo. Si lo llama, allá él, allá él. No es el concepto del maestro Samael. ¿Por qué? Porque no es un cuerpo en sí. Tampoco se le puede llamar cuerpo. Es decir, el énfasis del maestro es que no se le puede llamar cuerpo. No es un cuerpo en sí. Mas si así quiere llamársele, que se le llame. Sin embargo, no sería correcto. El maestro insiste de que no es correcto llamar cuerpo. Es decir, el maestro Samael de alguna manera dice, bueno, hay gente que insistirá en llamarle cuerpo, pero eso no es correcto. Ese no es el concepto que el maestro Samael está teniendo acá. Dice, el ego no tiene individualidad alguna. No es un organismo. Organismo. Esta es una palabra clave para entender a qué se está refiriendo el maestro. Un organismo es pues una estructura compuesta de muchos o de un conjunto de órganos totalmente diferentes. Nuestro cuerpo físico, que es a lo que se está refiriendo el maestro Samael, es un organismo. Y está diciendo el maestro de que el cuerpo astral no es un organismo, no es un cuerpo en sí. Que lo que hay, lo único que hay es el ego que sueña. Dice y continúa el maestro, si esa clase de prueba convencional de que fulano de tal salió en astral, ¿qué sabemos nosotros si ese fulano tiene formado el cuerpo astral? ¿Qué sabemos nosotros? Repite el maestro. Pero nosotros nos ponemos a decir que fulano salió en cuerpo astral, que yo salí en cuerpo astral. Y se habla mucho del cuerpo astral, pero resulta de que el maestro Samael plantea de que no tenemos cuerpo astral. Salir el ego, dice el maestro, salir el ego dentro del cual está la esencia, la conciencia, no es viajar en cuerpo astral. Salir el ego dentro del cual está la conciencia no es salir en cuerpo astral. Lo que pasa es que el ego hace las veces del cuerpo astral. El ego hace las veces del cuerpo astral. Entonces, la pregunta es, ¿por qué en la noche se habla mucho de la salida en astral, que salió en cuerpo astral? Y se habla también, entre otras cosas, del famoso cuerpo lunar. Cuerpo lunar astral. O de deseos. Esto entonces no existiría, o esto en realidad no existe, y esto el maestro Samael no lo aclaró. Mas aquí está
diciendo algo totalmente diferente. Y yo estoy plenamente de acuerdo de que nosotros no tenemos cuerpo astral, ni lunar, ni de ninguna manera, porque no tenemos cuerpo, no tenemos organismo astral. Dice el maestro que este cuerpo hay que crearlo en la magia sexual, no se tiene. Pero en la enseñanza obsoleta de la gnosis, de esa gnosis vieja incluida dentro de este gnosticismo samariano, la pretensión de nosotros es que sí tenemos un cuerpo astral, lo que pasa es que es lunar. En cambio el maestro dice, no, cuerpo de deseo o astral no existe. ¿Por qué? Porque no es un cuerpo en sí, porque no es un organismo. Eso de que dice el maestro de que, ¿por qué decimos que salió fulano en cuerpo astral? ¿Cómo sabemos nosotros si esa persona creó su cuerpo astral? O sea que en pocas palabras, solamente existen dos posibilidades. No tiene cuerpo astral. No tiene cuerpo astral. No es que tenga cuerpo lunar. El cuerpo lunar como organismo, como cuerpo, no existe. Entonces, o no tiene cuerpo astral o ya tiene cuerpo astral o de deseo, como lo llama Max Heidel en su libro El concepto de Rosacruz del cuerpo. De manera que aquí no cabe decir que hay cuerpo lunar. Esto pertenece a la enseñanza gnóstica vieja, obsoleta, que no se comprendió que se debía cambiar, y que actualmente lo único que sale cuando la persona descansa en su lecho y entra en lo que se llama en el proceso de dormición o sueño es el ego. El único que sale es el ego. Y el ego sueña. Esto que acabo de decir está fundamentado en el libro Misterios del Esoterismo Crístico. Como si fuera poco, también lo dice en otro libro llamado Las Tres Montañas. Las Tres Montañas de Samael Aún Weor. En el capítulo 15 denominado o llamado La Tercera Iniciación del Fuego, en la página 120, dice el maestro: muy diversos autores de tipo pseudo-esoterista y pseudo-ocultista caen en el error de confundir al ego con el cuerpo astral. Esos pseudo-esoteristas, pseudo-ocultistas, confunden el ego con el cuerpo astral. Lo confunden. Pero es que hemos sido nosotros los estudiantes de la gnosis los que hemos tenido la confusión, porque hemos creído de que se sale el cuerpo astral. Y continúa el maestro, dice: la moderna literatura metafísica habla mucho sobre proyecciones del cuerpo astral, pero debemos tener el valor de reconocer que los aficionados al ocultismo suelen desdoblarse en el ego. Esos aficionados al ocultismo
los pseudoesoteristas, los pseudocultistas, los metafísicos y los estudiantes de la gnosis que creen en las proyecciones del cuerpo astral, lo que suelen es desdoblarse en el ego. No existe entonces cuerpo astral, si no se ha creado. Dice el maestro, en lo que sigue, dice, el cuerpo astral no es un implemento indispensable para la existencia. Esto aclara que el fenómeno del proceso de los sueños es muy diferente a lo que habíamos pensado. Ahora nos dirigimos a otros libros donde el maestro muchas veces ya no habla de las salidas en astral, sino que habla de los sueños. Por ejemplo, en el libro La Doctrina Secreta de Anahuac, es uno de los libros que más habla de los sueños. Habla del yoga del sueño y nos llama la atención también que habla de las clases de sueños, que hay sueños instintivos, sueños emocionales, sueños intelectuales, y en fin, depende cada uno de esos sueños de determinados centros psicofisiológicos, como dice el maestro, de la máquina humana. Si son diferentes clases de sueños, pues da la impresión de que los sueños tienen una característica muy diferente a lo que se había planteado cuando se decía de que los sueños eran algo objetivo. Y entonces esos sueños hay que empezar a reevaluar qué es lo que se ha dicho. En el libro Matrimonio Perfecto, en el capítulo Sueños y Visiones, el maestro Samael, dentro de todo lo que dice ahí, que en general todo ese capítulo tiene su alto valor, dice: la mente subconsciente, vamos a borrar esto, dice, la mente subconsciente crea sueños fantásticos en el país de los sueños. La mente subconsciente crea sueños. Y esos sueños son fantásticos, como todo sueño. Sigue el maestro y dice: la calidad de los sueños depende de las creencias del soñador. Es decir, de lo que la persona tenga en la cabeza, de esa calidad van a ser los sueños, con relación a lo que él crea. Lo que él crea, lo que él considere. De ahí van a surgir los sueños. Por eso dice el maestro que las personas que al principio creían en el maestro Samael, soñaban con el maestro Samael como un ángel, como un ser celestial. Pero cuando dejaban de creer en el maestro Samael, pues ya no soñaban diciendo de que era un ser celestial, sino lo veían como un demonio. O sea que los sueños cambian de acuerdo a las creencias de la persona que sueña. Y dice el maestro que el subconsciente es una pantalla
sobre la cual muchas películas internas son proyectadas. El subconsciente es una pantalla en la cual son proyectadas muchas películas. ¿Y quién es el proyector? Pues el mismo subconsciente. La mente subconsciente es el proyector. La mente subconsciente es el proyector de sueños. Y esto no lo dice solamente en este libro, El matrimonio perfecto, sino que también lo podemos encontrar en el libro Transformación Radical de Fray Villegas Quintero, en el que habla con mucha profundidad acerca de que el subconsciente es un proyector de sueños, que lo que hacemos es proyectar sueños. Entonces, aquí hay algo realmente diferente. Existen, diríamos, dos versiones acerca de lo que son los sueños. Por un lado, se nos ha presentado que los sueños son un plano en el que todos los soñadores, pues, cuando están dormidos se van a ese plano, en el famoso cuerpo astral que ya nos dimos cuenta que no existe. Y entonces se encuentran y van a templos y hablan con maestros, etc. Pero por otro lado, dentro de la misma doctrina del maestro Samael, ya sabemos entonces que se encuentra una versión totalmente distinta. Primero, de que lo que se suele desdoblar, pues del que está haciendo la práctica de la famosa proyección astral, es el ego, y este ego es el que sueña. Y el maestro Samael nos explica qué es el sueño. Hay que diferenciar cuando nos estamos refiriendo al sueño del estado de vigilia, que es un adormecimiento de la conciencia en el que no tenemos conciencia de lo que hacemos. Pero cuando nos estamos refiriendo a los sueños, por decirlo así, a los sueños oníricos, al estado onírico propiamente dicho, pues ya nos estamos refiriendo a que la mente subconsciente es un proyector de sueños, un proyector que crea sueños, y que esos sueños ya entonces dejan de ser objetivos, porque ¿quién es el que lo está creando? Ya no son independientes. La creación de los sueños depende de mí mismo. Los sueños entonces no son objetivos. De aquí pues que yo les planteé ahora a ustedes de que yo tuve que descubrir primero que todo la realidad de este asunto, de qué eran realmente los sueños. Yo no, en determinado momento no fue que yo me di cuenta en los libros del maestro Samael, vea, aquí hay una equivocación, sino que hace mucho tiempo yo, en mis experiencias, entre comillas, astrales, veía y empecé a mirar incongruencias. Recuerdo que mi primera experiencia que yo tuve fue precisamente de aquella que nos enseña a que nos jalemos el dedo y que requiere un trabajo previo de concientización de la clave de sol, de jalarse el dedo para poder hacer conciencia en el mundo de los sueños. Y precisamente cuando estaba allá me pregunté, ¿dónde estoy?
vi toda la realidad de esos momentos, me jalé el dedo y fue cuando desperté conciencia de que estaba en el mundo de los sueños. Y bueno, recuerdo de que eso me sirvió a mí para generalizar. Si esto es cierto, todo lo que habla la gnosis es cierto. Y había partido yo de que la experiencia que estaba teniendo era una realidad. No me cabía duda que había despertado en el mundo de los sueños. Fue tanta la impresión, la conmoción interior, que volví a mi cuerpo físico, pero estaba alegre de haber entrado conscientemente al mundo de los sueños. En ese tiempo, pues yo lo que decía era de haber tenido conciencia en el mundo astral. Ya después tuve otro tipo de experiencia. Sencillamente vigilaba el proceso del sueño y me mantenía consciente durante él, y cuando estaba en la transición entre la vigilia y el sueño, como decía el maestro Samael, pues me levantaba y quedaba para mí, y entre comillas, en cuerpo astral. Yo quedaba en cuerpo astral. Yo recuerdo que traspasé el techo y las paredes de mi casa, di un vuelo y al estilo Superman le di vuelta a la manzana de casas que se encontraba cerca a mi casa, y bueno, tuve esa experiencia. Recuerdo de que ese día, a pesar de que estaba consciente, estaba sucediendo algo que me estaba diluyendo en la parte de abajo, me estaba volviendo invisible, etéreo. Estaba sucediendo algo extraño, y era para que rectificara de que pues había algo pues también extraño. Pues sí, pero empecé a tener otras experiencias. Una experiencia interesante porque fue a mediodía. Estaba mi madre haciendo los quehaceres domésticos y la comida en esos momentos, mientras yo me encontraba en la práctica de la astralización, y salí en cuerpo astral, entre comillas. Y bueno, mi mamá también resulta de que la encontré en el mundo astral. Estaba en el mundo astral, y en esos momentos mi mamá estaba también haciendo la comida. Cuando yo regresé, yo me hice esta pregunta: pero ¿cómo es esto de que mi mamá, que nunca le ha interesado estos conocimientos, esté en astral al mismo tiempo que está en el mundo físico? Esto significaría un poder de actuar simultáneamente en dos planos en que se podría manifestar la conciencia. En uno está haciendo la comida y haciendo una cantidad de actividades, y en el otro pues está en el mundo de los sueños. Pero si ella tampoco no tiene ese nivel de conciencia, que nunca le ha interesado esos conocimientos, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? No es congruente. Aquí pasa algo que no se puede comprender. Porque en estos momentos mi mamá no está dormida, ni ha salido de su interior, del cuerpo astral, ni ha salido ni supuestamente debería estar soñando, para que ella se encuentre conmigo en el plano astral.
aquí sucede algo raro y extraño. Esto no es congruente. Y empecé yo a seguir teniendo otras experiencias. Ya empezaba yo a percibir de que los sueños que supuestamente eran objetivos, ¿qué significa que los sueños que nosotros nos decían eran objetivos? No lo eran realmente. Todo lo que estaba ocurriendo en esos sueños era en realidad subjetivo. Todo ocurría en mi interior. Mi mamá no era más que una proyección de mí mismo, era la conclusión que tenía que sacar. Y así empecé a tener otras experiencias. Recuerdo de que tuve otra, entre comillas, salida en astral. Y esta vez dije yo, pues me voy a dirigir a un templo. Pero ya tenía el conocimiento de que todo me estaba indicando de que los sueños eran creación mía. El mente subconsciente crea sueños. Ese subconsciente estaba creando los sueños, los estaba proyectando. No eran algo objetivo. Y entonces yo salí nuevamente en cuerpo astral y me dije, voy a ir a un templo. Y empecé a correr. Y de pronto vi allá, al final, un gran templo. Un templo grande. Y corrí hacia ese templo. Iban a velocidad fantástica. Pero en la medida en que me iba acercando, y como estaba consciente de que todo esto era una proyección, esto es una proyección, decía, ya empecé a ser consciente, el templo grande se me volvió pequeñito, se me volvió grande. Se me convirtió en un juguete, en un templo de juguete. Y entonces es como una disminución, es como el reflejo de decir, es lo que tú estás mirando, es creación tuya y se ha disminuido la realidad a esto, un juguete. Salía entonces ya después y me daba cuenta de lo que ocurría. Empezaba yo a sentir palpitando mi conciencia en cada una de las cosas que aparecían. Sabía que la persona con la que yo estaba hablando no era una persona independiente a mí, sino que yo proyectaba a esa persona. Y el árbol que estaba ahí también era una proyección mía. Y la casa y los muebles que estaban alrededor eran también proyección mía. Y el perrito que de pronto salió por ahí alegre, eran también una proyección mía. Lo pude sentir. De manera pues que indudablemente la mente subconsciente crea sueños. La mente subconsciente es el proyector y los proyecta en la pantalla de la mente. Y todo esto hube de evidenciarlo por mí mismo. De manera pues que tuve plena conciencia de que nosotros no teníamos una experiencia objetiva, real, sino subjetiva. Lo viví ellos internamente. Y lo más interesante es la experiencia verdaderamente subjetiva, porque todo era subjetivo. Hay nada del mundo físico existía, todo existía en mi interior. Así como decía la pregunta del hermano gnóstico, maestro, ¿en qué salimos? ¿En pensamiento, en conciencia, en qué?
Pues ahí, en ese estado, en un estado psicológico, en un estado de pensamiento, en un estado de conciencia también, pero de conciencia latente. Y cuando despertábamos, la conciencia se hacía consciente de sí misma, ya no estaba más latente. Nosotros creíamos de que nuestro cuerpo astral, o al menos también yo creí eso, era independiente de los cuerpos astrales de los otros, o del perro, era independiente de las calles, de las casas, y esto se convirtió realmente en un error, en un dato falso, en una interpretación errada. Al contrario, éramos dependientes, esas imágenes eran dependientes. Esas imágenes eran dependientes de mí mismo, que yo era su creador, de la mente subconsciente mía, que proyectaba, y por eso no eran independientes esas imágenes de mí, dependían de mí, porque yo las había creado. De manera que no había esa independencia de las imágenes de lo que el subconsciente mío estaba creando. Definitivamente, la realidad sobre lo que estamos describiendo, yo empecé a hacer un librito que al final nunca lo terminé, porque sentía de que me faltaban esas pruebas científicas para determinar, pero rebauticé el fenómeno como acceso consciente al mundo de los sueños. Es decir, que en vez de salir en un cuerpo, yo accedía conscientemente al mundo de mis propios sueños. Así rebauticé este fenómeno, acceso consciente al mundo de los sueños. Ampliando esta teoría, podemos decir porque yo mismo lo experimenté así. En el mundo de los sueños prima el subconsciente. En el mundo de los sueños prima el subconsciente. Y en el mundo de la vigilia, del estado de la vigilia, prima el consciente. No significa esto de que seamos seres conscientes, yo no estoy diciendo eso, pero indudablemente que tenemos una conciencia mucho más crítica, mucho más consciente en este plano que en el mundo de los sueños. Por eso realmente se necesita mayor cuidado, mayor conciencia en el mundo de los sueños para mantenerse consciente, para tenerse alerta y vigilante en este plano. No es lo mismo decir que yo tengo el recuerdo de sí en el mundo tridimensional, en el estado de la vigilia, a de que estoy en recuerdo de sí en el mundo de los sueños. Este nivel es un nivel en el que podríamos decir que la conciencia está latente, mientras que lo que se manifiesta
en todo su apogeo, es el subconsciente como proyector de estos sueños, como creador de los sueños. Dentro de esta experiencia, pude verificar 3 tipos de acción, por decirlo así, de uno dentro de los sueños. El primer tipo de acción dentro del sueño es el de actor, que es el más común. ¿Qué es un actor? Alguien que actúa. Y entonces yo soy de la proyección de ese sueño el personaje principal. Yo soy el personaje principal de la creación de mi sueño. Y nosotros nos podemos ver en la actuación de todo ese sueño, porque somos nosotros y nos focalizamos hacia nosotros. No perdemos la existencia, ni nos creemos otros. Somos nosotros dentro del sueño. O mejor dicho, soy yo dentro del sueño. Y solamente que tenemos la conciencia dormida y no nos damos cuenta que todo eso es una proyección. Todo eso es el sueño, como decía el sueño de Abraham. Entonces, ¿qué sucede con el actor? El actor interactúa con otros personajes. Y el actor actúa en un escenario. O varios escenarios. Y bueno, existe toda una situación que se vive. Bueno, todo eso se llama proyección. Todo eso es una creación del proyector subconsciente, y cuando se interactúa con otros personajes, no son personas independientes a mí, sino que son las proyecciones mías. Para dar un ejemplo, si todo esto fuera una proyección mía, ustedes serían una proyección mía. Y Raúl realmente no sería Raúl, ni Abraham sería Abraham, sino que es la proyección que yo hago de Raúl y de Abraham lo que yo estoy tomando como esas personas, pero no son esas personas reales. En el caso, por ejemplo, de la experiencia que yo tuve con mi mamá, eso era una proyección. Mi mamá real estaba cocinando en el mundo tridimensional y yo estaba proyectando a mi madre en una determinada situación con respecto a mí en el mundo de los sueños. No cabe hablar mucho aquí del plano astral, aunque, como dijo el maestro Samuel, si se le quiere llamar astral, que se le llame. A mí no me parece ni correcto el término astral. No le veo la relación terminológica para que haberle colocado el término astral. Que le haya debido llamar, prefiero que se lo hubiera llamado el cuerpo de las emociones.
o cuerpo de los deseos, como le decía Mark Heidegger, pero cuerpo astral de los astros. Es un nombre que se deriva de lo que creó el famoso médico Paracelso, que hablaba de cuerpo astral. Y entonces de ahí se deriva el nombre, pero inicialmente el concepto cuerpo astral se aplicaba era al cuerpo etérico, porque en realidad el cuerpo etérico sí es un cuerpo, sí es un organismo. Los únicos cuerpos que realmente nosotros tenemos somos el cuerpo físico y el cuerpo etérico o vital. No lo estoy inventando yo solamente. Dice el maestro Samael: no está de más recordar que el cuerpo físico tiene afortunadamente un trasfondo vital o liganzarina que garantiza íntegramente su existencia. Lo único que tenemos nosotros como cuerpo son el cuerpo físico y una réplica exacta del cuerpo físico, que es el cuerpo vital o cuerpo etérico o liganzarina. De ahí en adelante nosotros no tenemos cuerpos. Ya de en adelante lo que tenemos es la psique, o como nosotros hemos denominado también el ego. Vamos a analizar un poquito qué es el ego. En un libro de Samael Aun Weor llamado La Gran Rebelión, el maestro explica que el ego es lo que piensa, siente y actúa. Pocas palabras, aquí tenemos el centro mental, el centro emocional que siente, y por último tenemos la expresión de ese pensamiento y sentimiento a través del cuerpo en la acción. Aunque el pensamiento y el sentimiento son por sí mismas expresiones también de acción en ese plano. Entonces, el ego es lo que piensa, siente y actúa. Y muchos estudiantes de la Gnosis, por estar a veces restringidos a que el ego es un conjunto de agregados psíquicos, se les olvida de que el ego es lo que piensa, siente y actúa. Y uno de los problemas graves que sufre el gnosticismo samayano es que han tomado esta doctrina que tiene conocimientos complejos, y hay que decirlo en el sentido más profundo de la palabra, complejos. No son tan fáciles de entenderlos porque pertenecen inclusive a otra dimensión, a la dimensión psicológica, y lo tomamos de una manera superficial y queremos entenderlo con una lógica formal, con una lógica que no corresponde a la realidad, y entonces creamos absurdos. Pero por ahora entendamos nuevamente esto: el ego es lo que piensa, siente y actúa. Por favor, los que crean que estoy inventando, pues no hago sino remitirlos al libro La Gran Rebelión, capítulo El Yo Psicológico, y en el primer párrafo de entrada, Samael explica qué es el ego, qué es el yo psicológico. Lo que piensa, siente y actúa. De manera de que cuando nosotros decimos, o cuando el maestro Samael dice que
En realidad la gente que cree que salen atrás lo que suele hacer es que se desdobla en el ego. Lo que se está desdoblando es el pensamiento. Se desdobla el sentimiento, las emociones. Básicamente eso. Porque la acción queda marginada, porque el cuerpo físico no está actuando. Entonces, lo que se desdobla es lo que piensa, lo que se piensa y se siente. Y claro, ya se sabe muy bien que cada agregado psíquico contiene pensamiento y sentimiento alterado, desordenado. Eso es un agregado psíquico. Materia mental o energía mental, mucho mejor el término, energía mental y energía emocional alterada. Una pésima transformación de una percepción, o como suele conocerse más, una impresión. Pésima transformación de una impresión. Entonces, lo que se desdobla es lo que piensa y se siente. Pero por favor, ese no es ni puede ser un desdoblamiento objetivo, porque es solamente pensamiento y sentimiento lo que se desdobla. Y se está teniendo pues un desdoblamiento del pensamiento, dentro del cual está la conciencia. Pero no es más que eso. Así pues que queda claro de que no existe posibilidad de experiencia objetiva mientras no se haya despertado conciencia, ni se tenga los vehículos existenciales del ser, o por lo menos el vehículo existencial del cuerpo de deseos o cuerpo astral. Se tiene que crear primero. De manera pues que queda claro que podemos cambiar el escenario, los personajes, desaparecerlos y todo eso si queremos, y ser por lo menos un actor consciente en el mundo de los sueños. La experiencia que suele tenerse común dentro del plano de los sueños es el de actor, pero también existe el de espectador. ¿Y qué es el espectador? Es un fenómeno que yo tuve la oportunidad de experimentarlo. Y es el que tú, vamos a decir que este es el proyector, y aquí se proyecta el sueño. Entonces tú te puedes proyectar como actor, viviendo esta escena. Tú, te colocas en esta escena y estás viviendo todo lo que sucede ahí. ¿Y quién lo está proyectando? Dentro de ti mismo, el subconsciente. Pero tú te puedes colocar acá como espectador. Todo se vuelve más consciente para ti y te puedes ver inclusive haciendo una gran cantidad de cosas y pilatunas y haciendo lo que tú quieras, hablando con otras personas, y te puedes ver. Y tú puedes verte conscientemente desde acá.
y ves tu película proyectada. Esto es el nivel o el nivel de espectador. Y por último tenemos un nivel superior, que es el de director. Es decir, ya no te quedas aquí solamente en la escena, sino que empiezas a dirigir tú lo que tú quieras aquí. Desaparece, creas y sobre todo, lo más importante, estudia. Esta realidad en tus propios sueños. Lo analizas, eres más consciente, tratas de estudiar esto. De aquí surge algo muy importante, algo que no se planteaba dentro del estudio del gnosticismo samariano, y es que los sueños, como dijo Sigmund Freud, podrían ser la vía regia para acceder al mundo de los sueños. Y ya entonces, en el mundo de los sueños, tú como director te puedes quedar analizando el porqué de esa escenificación, el porqué de esos personajes, el porqué de esa situación, y mirar qué hay detrás de todo eso. Y entonces los sueños ahora cobran este sentido, empiezan a servir para la autognosis. Para la autognosis. Los sueños podríamos dividirlos nosotros en dos formas para interpretarlo. ¿Cómo sabemos nosotros que el director se puede convertir en un momento dado en un espectador o un actor? Por el nivel de conciencia que se adquiere. Porque inclusive que se requiere un nivel de conciencia. Podemos decir que hay niveles de conciencia que cada vez nos permiten tener más control sobre el sueño. En la medida en que nosotros vamos teniendo más control, seamos más conscientes, más tenemos la posibilidad de ubicarnos como director y de ser más conscientes. Y entonces podemos ver las escenas oníricas para el estudio de nosotros mismos. Y empezamos a generar las proyecciones para conocernos a nosotros mismos. Ya no solamente como un espectador pasivo o consciente pasivo, sino como un espectador mucho más activo, tratando de entender de por qué actuamos así en el mundo de los sueños. Todo sueño tiene dos aspectos. Uno, lo manifiesto, y lo latente. Lo manifiesto es la escena, lo que usted puede apreciar como proyección. Se ve usted hablando con una persona, haciendo algunas acciones, se ve un determinado ámbito, ve determinadas cosas. Eso es el escenario, lo que usted puede ver, lo que sucede. Y entonces tú puedes intentar interpretar eso que está ahí, pero para que te ayude, y es mucho más importante, es lo latente del sueño, no solamente lo que se manifiesta del sueño, sino lo que late, el trasfondo
Y eso se capta, podríamos decir que también como de una manera intuitiva. Se capta algo así como el sentimiento. Y el pensamiento. Ese sentimiento y pensamiento que está detrás de la escena y que son los que le están dando vida, que son los que lo están generando, que son los que lo están creando. Si tú logras relacionar en este estado del director el sentimiento y el pensamiento latente que hay detrás de eso, es decir, tú te observas y empiezas a mirar qué es lo que hay. Observación o autoobservación en el plano de los sueños, que es ese sentimiento y pensamiento latente. Esta observación hace que tú captes de manera intuitiva en un solo momento, en un solo estado, el significado de ese sueño. ¿Qué es lo que significa eso para ti? ¿Cuál es el conflicto que está detrás de todo eso? ¿Cuál es el problema que hay detrás de todo eso? De manera que lo manifiesto en el sueño es lo que tú puedes ver en el sueño. Y lo latente, lo que no ves. Pero que tú intuitivamente lo captas mediante la observación, que detrás de esto que se expresa en escenas, en símbolos, en manifestaciones, en personajes, en escenarios, detrás de eso hay un sentimiento y un pensamiento que es el que hay que captar, porque este es el que está originando lo manifiesto, y empezar a ver la relación de por qué inclusive este sentimiento y pensamiento origina y da forma a estas escenas. Como acabo de decir, estos son manifestaciones y expresiones totalmente individuales. El psicólogo Carl Jung llegó a decir de que existía un inconsciente colectivo, es decir, que había unos simbolismos que eran colectivos y que la gente los repetía, y que eso pertenecía pues a un cúmulo ancestral que se venía teniendo. Tiene mucho de realidad esto, de que existen, por ejemplo, el concepto de agua, por ejemplo. Puede que en muchas culturas tenga mucho que ver con la energía seminal, pero no se puede generalizar totalmente. En realidad hay que tomarlo más bien como expresiones y creaciones individuales del soñante, del soñador. Si bien se ha encontrado o he encontrado de que existen algunas generalidades, es erróneo empezar a decir de manera absoluta y determinante esa forma de interpretar los sueños, que no es, por ejemplo, la del gran psicólogo Sigmund Freud. Por ejemplo, esta, que me parece como una interpretación de los sueños, como llaman, de feria, de circo. Es decir, si sueña con perro rabioso, es un enemigo. Si sueña con un ataúd, es que le va a ir muy bien. Y empiezan a decir como si... Eso es tan absurdo, porque cada cual, el subconsciente, sabe en su interioridad cuáles son las escenas que se requieren o que son pertinentes para su problema. De manera pues que el subconsciente es muy original y no necesita estar sujeto
a que a generar fijación de que es así, tiene que ser así, no, el subconsciente al contrario, tiene una creatividad inmensa. Eso no tiene que ver nada de que el subconsciente sea ciego. La creatividad del subconsciente es un hecho. Y la prueba son la cantidad de sueños y en la forma tan rica como se explosionan la gran cantidad de sueños. También, claro, de las formas más absurdas y contradictorias, estúpidas, jocosas, preocupantes, conflictivas, etc. Pero el sueño, los sueños, vuelvo a decir, son una expresión del problema individual de esa persona y solamente se puede entender a través de esa persona. No se puede buscar de que vamos a buscar allá a buscar la experiencia de fulano para entender la experiencia mía. Así como usted un problema suyo no lo puede resolver con los problemas del otro. Que hay similitudes, pero el problema del sueño es un asunto individual. Que uno mismo lo manifiesta. Que uno mismo lo manifiesta y por eso uno mismo es el que debe entender su propio sueño. Porque los simbolismos son de uno, no son colectivos. En realidad no se debe tomar como colectivo. Que existe una base que uno puede decir, hombre, sí, ciertos patrones en que pueden verse que la energía sexual tiene que ver con las aguas, pero no necesariamente en la misma forma. Por ejemplo, es diferente una persona, dentro del gnosticismo ha existido mucho esto de que los estudiantes de la gnosis, en vez de transmutar la energía, lo que hacen es que empiezan a reprimir la energía, la bloquean, buscando realmente tener el control de la energía. Y entonces en los sueños se puede manifestar esto como maremotos, como tsunamis, que tratan de expresar, pues, estoy que salgo, me tiene bloqueado. Ya precisamente se manifiesta de manera contraria. Estás bloqueando la energía sexual y ese problema el proyector subconsciente te lo manifiesta como un maremoto que tú estás tratando de contenerlo y él expresa en el sueño precisamente lo contrario. Y resulta de que tú estás en el sueño y de pronto viene la ola y eso es algo terrible, se lleva a todo el mundo y eso genera un tsunami. Y otra cosa muy distinta a la experiencia en el que una dama tiene una manguera, está regando unas plantas y a ti te entra un deseo, un apetito sexual y eso ya es la atracción, el deseo, la necesidad de una mujer. Hizo otro plan totalmente diferente, relacionado el agua el uno con lo otro. Hay que estudiar ya ese asunto, a ver qué hay detrás de todo eso. Entonces hay que mirar cuál es el sentimiento y el pensamiento latente, porque si lo miramos, por ejemplo, cuando hablamos del maremoto se nos podríamos dar cuenta, uy, pero he captado que es que yo tengo represionado, porque te va a llegar, el sentimiento es ese. Si tú te observas y empiezas a tratar de penetrar ya esta nube, vas a darte cuenta de que hay un sentimiento y un pensamiento que te está indicando que tienes bloqueado, que estás bloqueando la energía sexual. Él lo vas a descubrir y ya no vas a descubrir solamente el escenario de un tsunami. El tsunami es solamente la expresión física mediante el cual el subconsciente, el proyector, te dice que estás bloqueando la energía sexual y te lo está expresando
a través de un tsunami. Te lo puede expresar también de otra manera, pero él te lo quiso expresar de esa manera. Y así podemos seguir tratando de interpretar los sueños como director. Una calumnia, una persona que hable mal de otra. ¿Cómo se manifiesta eso en el mundo de los sueños? No, es que no lo sé. No lo sé. ¿O se puede crear algo? No, y partimos de que algo, estoy poniendo un ejemplo de que cómo se puede manifestar. Es decir, eso puede ser libre del subconsciente. Te va a crear una escena. Lo importante es, te va a crear una escena y detrás de esa escena existe un sentimiento y un pensamiento latente. El pensamiento y el sentimiento que está originando lo que tú estás viendo como una escena, lo que está puesto en escena, lo manifiesto. Es lo que tú llamas el sueño. Hay algo latente, algo que está detrás y se logra mediante la autoobservación en el plano de los sueños. Si tú logras eso, entras a entender que hay un problema y entras a la autognosis. Y aquí podemos decir que conviertes el acceso consciente al mundo de los sueños en una instancia más para continuar el proceso de la muerte psicológica, que significa mayor comprensión de ti mismo. Esto que estoy diciéndoles a ustedes no sé si decir afortunadamente o desafortunadamente, ya es conocido en la ciencia. Yo primero descubrí esto, acceso consciente al mundo de los sueños. Es un término, una expresión acuñada por mí, porque le encontré que debía tener un nombre. Hoy en día, esto que estoy diciendo yo, la ciencia en el campo de la psicología también lo ha descubierto. Y es muy interesante de que la ciencia en ese sentido le lleva a la delantera a los estudiosos de la gnosis samaliana. Se conoce este fenómeno que yo he bautizado con este nombre y que lleva el título Acceso consciente al mundo de los sueños como sueños lúcidos. Si ustedes quieren conocer más sobre esto y todo lo que inclusive estoy diciendo yo aquí o mucho más, entran a Google sueños lúcidos y sale de una vez todo lo que hay sobre sueños lúcidos. Las investigaciones científicas que se han hecho sobre sueños lúcidos. Este tema de los sueños lúcidos y en mi caso del acceso consciente al mundo de los sueños es un conocimiento que hace parte de la teoría del despertar. Por un lado, hace parte de la doctrina, de la teoría de la muerte psicológica, pero también hace parte de la teoría del despertar. Si tiene alguna importancia esta teoría de los sueños, específicamente de los sueños lúcidos, es porque está entrañablemente unido a la teoría del despertar. Porque ¿de qué se trata los sueños lúcidos? De despertar, despertar consciente.
Y en la gnosis, efectivamente, por ejemplo, el primer resultado que yo obtuve fue a través de lo que se conoce dentro de la gnosis como la clave de sol. La clave de sol. La clave de sol en el gnosticismo se conoce como sujeto, objeto y lugar. Esta es una clave. La clave de sol. Es un acróstico. Sujeto, objeto y lugar. La clave de sol. Entonces, lo importante es de que para que esto funcione y para despertar conciencia se debe trabajar en la clave de sol. Y la clave de sol nos dice, no se trata de, sino de hacer preguntas. ¿Quién soy? ¿O quién soy yo? Esa es la pregunta que uno se debe hacer, porque uno se olvida de sí mismo. ¿Quién soy yo? Es decir, ser consciente en ti mismo de ti. El objeto se debe entender en las dos formas, de objetivo y de las cosas que te rodean. Es decir, ¿qué estoy haciendo? Estas dos cosas. ¿No se podría decir también qué estoy pensando? No. Esto está demostrado que podría afectar el proceso del despertar. Que no interesa tanto de qué es lo que estás pensando, sino que tú despiertes hacia tu verdadero ser. ¿Quién soy yo? Entonces, el objetivo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que hace? Porque nosotros nos ponemos a hacer una cantidad de cosas y realmente no somos conscientes ni cuál es el objetivo que estamos haciendo.